Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en las aguas turbulentas del mundo del entretenimiento, y les aseguro que la noticia que vamos a desgranar hoy es de las que dejan a uno sin aliento, de esas que nos han pillado a todos desprevenidos, y para ser sinceros, nos ha dejado con la boca abierta y una avalancha de preguntas. Como bien les anticipa el título, hoy la conversación gira en torno a Mert y Afra, dos nombres que resuenan con fuerza en la escena de las series turcas, y a una noticia que ha logrado paralizar a miles de seguidores y a la prensa especializada. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que francamente nadie esperaba. Y antes de lanzarnos de lleno en este torbellino de información, si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, les hago una cordial invitación: suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, cada primicia, cada análisis y cada debate. Sería un absoluto placer contar con su presencia constante. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Por dónde empezamos a desentrañar esta madeja? La noticia que ha explotado y que, sin lugar a dudas, está en boca de todos, es la supuesta, y ahora se habla con mucha más contundencia, separación, o al menos una crisis de pareja de proporciones épicas, entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu. Para aquellos que quizás se han mantenido al margen de este fenómeno televisivo, permítanme ponerlos en contexto. Mert y Afra son las indiscutibles estrellas de la serie turca Yalan, un título que a nivel internacional ha conquistado audiencias bajo el nombre de Golden Boy. Su química en pantalla es simplemente eléctrica, palpable, algo que traspasa la pantalla y que ha sido objeto de admiración desde el primer episodio. Desde que la serie comenzó su andadura, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos han sido una constante, un murmullo persistente que solo crecía con el tiempo. De hecho, una parte significativa de sus seguidores más apasionados anhelaba con todas sus fuerzas que su romance traspasara la ficción y se materializara en la vida real. Y como muchos de ustedes recordarán, así fue. Durante un periodo, su relación se convirtió en un tema de conversación incesante, documentada con entusiasmo por la siempre ávida prensa rosa turca y celebrada con júbilo por sus incondicionales fans. Parecía que su amor era tan sólido y genuino como la intensa pasión que derrochaban en sus icónicos personajes, Ferit y Seyran. Sin embargo, las últimas informaciones, que comenzaron a circular con una fuerza inusitada hace apenas unos días, apuntan a un panorama considerablemente menos halagüeño. Las voces, cada vez más numerosas y convincentes, sugieren que las cosas entre ellos no marchan precisamente bien. Los rumores, que se han convertido en verdaderos titulares, apuntan a que la pareja ha tomado la difícil decisión de darse un tiempo, o quizás, y este es el dato que más ha impactado y ha generado conmoción, que la relación ha llegado a su inevitable y doloroso final. Los detalles, como suele ser el caso en este tipo de situaciones, son un tanto esquivos, nebulosos, y provienen en gran medida de fuentes cercanas, a menudo anónimas, lo que inevitablemente añade un velo de misterio, intriga e incertidumbre a todo el asunto. Pero lo que parece emerger con una claridad cada vez mayor es que la pareja está atravesando, sin lugar a dudas, un momento sumamente complicado, marcado por la tensión y la distancia. Pero, ¿qué ha podido desencadenar esta situación tan delicada? Aquí es donde la especulación se entrelaza con el análisis riguroso de los hechos que se han ido publicando y filtrando. Una de las versiones que ha ganado más fuerza y credibilidad habla de diferencias irreconciliables, de un desgaste natural y, quizás, inevitable, provocado por la intensidad de sus vidas públicas y profesionales. Debemos recordar que Mert y Afra son dos figuras públicas sumamente demandadas, con agendas que desafían la lógica, giras de promoción constantes, eventos multitudinarios y la presión inherente y permanente de estar siempre bajo el escrutinio de las cámaras. Mantener una relación sentimental bajo esa lupa tan poderosa no es, ni mucho menos, una tarea sencilla. Es plausible e incluso probable que la monotonía, el estrés acumulado y las exigencias abrumadoras de la fama hayan pasado, de forma inexorable, su considerable factura a la pareja. Otras informaciones, que tienden a ser un poco más picantes y jugosas para el público, sugieren que podrían haber surgido terceros en discordia o, como mínimo, que los celos hayan hecho mella en la relación. En el competitivo y a menudo volátil mundo de las estrellas de televisión, donde la interacción constante y cercana con compañeros de reparto y la adoración incondicional de miles, si no millones, de fans son el pan de cada día,
los malentendidos, las inseguridades y las tentaciones pueden florecer con una facilidad alarmante. A esto debemos añadir un factor innegable: ambos poseen un atractivo físico excepcional y son objeto de deseo para una multitud de personas, lo que inevitablemente puede añadir una capa adicional de complejidad y fragilidad a cualquier relación. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que sus publicaciones en redes sociales han sido analizadas al milímetro, desmenuzadas y escudriñadas por sus seguidores más acérrimos. Los fans más atentos han detectado una aparente distancia notable en sus interacciones online, la ausencia conspicua de publicaciones conjuntas recientes, e incluso, en algunos casos documentados, la desaparición progresiva de fotografías antiguas que antes compartían con visible orgullo y felicidad. Estos pequeños detalles, aunque puedan parecer insignificantes para el observador casual, para los fans son pistas cruciales, migas de pan que alimentan las teorías más descabelladas y convincentes sobre su posible y sonada ruptura. Es verdaderamente asombroso el nivel de atención al detalle que muchos seguidores llegan a ejercer, ¿verdad? Por otro lado, es fundamental recordar que Mert y Afra siempre han mantenido una postura de considerable reserva respecto a su vida privada. A pesar de que su relación se hizo pública y se convirtió en objeto de interés mediático, nunca han sido de los que exponen cada instante de su día a día. Por esta misma razón, la ausencia total de comunicados oficiales o declaraciones contundentes por parte de ellos o de sus equipos de representación, solo intensifica el misterio y alimenta aún más la especulación. Se vuelve sumamente difícil discernir la verdad absoluta cuando los protagonistas prefieren mantener un perfil bajo y discreto en ciertos aspectos de su vida personal. Lo que sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que esta noticia ha caído como un auténtico jarro de agua fría para la inmensa mayoría de sus seguidores. Sus fans, que habían seguido con genuina ilusión y con el corazón en un puño su historia de amor, se encuentran ahora sumidos en la decepción y una profunda preocupación. En el vasto universo de las redes sociales, los comentarios reflejan un abanico de emociones que van desde la tristeza más profunda y la empatía sincera hasta la especulación desmedida y, a veces, dañina. Muchos lamentan amargamente que una pareja que parecía irradiar tanta felicidad haya llegado a este punto, mientras que otros intentan, con afán, comprender las razones subyacentes que podrían haber llevado a esta posible separación. Es de vital importancia también mencionar el impacto potencial que esta situación podría tener en la propia serie que los ha catapultado a la fama. Yalan se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, y la conexión emocional que el público ha desarrollado con los personajes, y por extensión, con los actores que les dan vida, es extraordinariamente fuerte. Si Mert y Afra ya no están juntos en la vida real, ¿cómo afectará esto a la dinámica de sus personajes en pantalla? ¿Serán capaces de mantener la chispa, la intensidad y la credibilidad de su relación ficticia? Estas son preguntas cruciales que lamentablemente solo el tiempo y los talentosos guionistas de la serie podrán responder en las próximas temporadas. Hasta el momento presente ni Mert ni Afra han emitido un comunicado oficial, ya sea conjunto o individual, sobre su actual situación sentimental. Sus representantes, que suelen ser los portavoces en estos casos, tampoco han confirmado ni desmentido los rumores de manera explícita, adoptando una postura de silencio estratégico. Esta ambigüedad deliberada es precisamente lo que permite que la especulación siga creciendo exponencialmente y que los medios de comunicación, tanto los más serios como los más sensacionalistas, continúen investigando, publicando nuevas informaciones, a menudo contradictorias entre sí. Se ha convertido en un juego de poder entre la insaciable curiosidad del público y el legítimo derecho a la privacidad de las celebridades. Sin embargo, la mención de la fecha del 04 de febrero de 2026, que aparece sugerida en el título, podría ser una pista crucial que indique que esta noticia, o algún evento relacionado con ella, tuvo una relevancia o un impacto especialmente significativo en ese momento específico. A veces, un aniversario importante, una aparición pública inesperada o una declaración velada pueden reavivar rumores latentes o confirmar sospechas que se venían gestando. Si hubo algo concreto y destacable en esa fecha que magnificó la noticia, todavía no tenemos todos los detalles confirmados, pero la magnitud del impacto que se describe sugiere firmemente que fue un punto de inflexión determinante. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo este enredo mediático y personal? Quizás la enseñanza más importante es Ea que por muy glamorosas y envidiables que parezcan las vidas de las estrellas de cine y televisión, detrás de los deslumbrantes focos y las exclusivas alfombras rojas, existen personas de carne y hueso con sus propias luchas internas, sus complejas emociones y sus relaciones sentimentales, tan frágiles y desafiantes como las de cualquiera de nosotros.
La presión inherente a la fama, la exposición mediática constante y la inmensa dificultad de mantener un equilibrio saludable entre la vida personal y la profesional son desafíos universales que muchos enfrentan en silencio. En resumen, la noticia que ha sacudido a la comunidad del entretenimiento y ha descolocado a miles de seguidores es la aparente crisis o, con mayor probabilidad, la ruptura sentimental entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu, los ídolos de Yalan. Los rumores apuntan hacia diferencias insalvables, la posibilidad de celos o, en su defecto, el simple desgaste natural de una relación que ha vivido constantemente en el ojo público. La falta de declaraciones oficiales por parte de los involucrados solo intensifica el halo de misterio y alimenta la voraz especulación tanto de los fans como de los medios. Sin lugar a dudas, este es un tema que promete seguir dando mucho que hablar en las semanas y, muy posiblemente, en los meses venideros. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos amigos y amantes de las noticias del espectáculo. Ha sido un tema intenso, cargado de emociones y, como han podido comprobar, lleno de intriga y suspense. Me encantaría, más que nada, saber qué opinan ustedes sobre toda esta situación que ha conmocionado al mundo del entretenimiento. ¿Creen realmente que es el fin de la relación entre Mert y Afra? ¿Consideran que es solo un rumor infundado o que hay una base sólida de verdad en todo este revuelo? Les invito encarecidamente a dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque me interesa enormemente leer sus puntos de vista, sus análisis y debatir juntos sobre este apasionante tema. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí me ha sido contarles esta noticia. Si el contenido de este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta impactante noticia, y si, por alguna razón, aún no lo han hecho, los invito una vez más, con toda la ilusión, a suscribirse a nuestro canal. Su apoyo constante es y será siempre fundamental para nosotros y para el crecimiento de esta comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias frescas, análisis profundos y novedades que seguro les encantarán. Hasta la próxima.